Bueno, vamos entonces a dar inicio a lo que es el 10º encuentro y último del ciclo de charlas que hemos dado en llamar Educación, Formación y Empleo, y que han pasado expositores de las empresas líderes, muchas de ellas en Argentina, contándonos un poco su experiencia acerca de las competencias de los profesionales en las distintas ramas, fundamentalmente de la ingeniería, y la cuestión de cómo están migrando hoy las competencias de los profesionales, y eso es lo que nosotros buscamos transmitir al alumno. Hoy nos está acompañando el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el licenciado en Administración Eduardo De Giusti. Está también presente el vicepresidente del área académica de la Universidad Nacional de La Plata, el licenciado Martín López Armengol. Así que digo, para no ahondar mucho más en detalles, le paso la palabra a Martín, un poco para que nos dé las bienvenidas y obviamente hable de algunas cuestiones vinculadas al ámbito universitario. Martín. Bueno, gracias Diego y Sergio, la verdad que un gusto enorme que nos estés acompañando en estas clases magistrales que tuvimos con prestigiosos referentes del mundo empresario y también organizaciones de la sociedad civil en esta actividad organizada por la Facultad de Ciencias Económicas con la coordinación de Diego y de todo el equipo. Para nosotros es muy importante tenerte en nuestra universidad en esta modalidad virtual, porque, bueno, hemos tenido, al menos recuerdo cuando fui decano de Económicas, muchas actividades conjuntas con Accenture, participando en las actividades que hacíamos en la Feria de Empleo, que hacíamos en la facultad todos los años, participando también ayudándolos en búsqueda de perfiles laborales, y bueno, y es realmente para todos nosotros, desde la Facultad de Económicas, de la Facultad de Ingeniería, siempre una empresa importante para interactuar y para encontrar siempre caminos en común. Quería agradecerte también un hermoso regalo que recibo todos los años, que es un libro de una colección maravillosa, de Virginia Woolf, de Da Vinci, de Gabo García Márquez. Todos los años me sorprenden con unas ediciones extraordinarias, así que te agradezco mucho a vos y a todo el equipo maravilloso de la empresa, que siempre tienen la deferencia de visitarme y, bueno, y dejar siempre planteado estas líneas de acción conjunta entre universidad y empresa en general, y entre la Universidad de La Plata y Accenture en particular, para todos nuestros graduados, para nuestros estudiantes avanzados de muchas de las disciplinas, desde sistemas, de la Facultad de Informática, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Económicas. Es realmente siempre una de esas empresas que uno tiene en el faro para poder, con la expectativa de ser una de las empresas en las que puedan trabajar. Así que realmente agradecerte mucho, no quiero hacerlo muy largo, lo importante es que nos hables vos sobre tu experiencia como líder, y bueno, y volver a agradecerte en nombre de toda la comunidad académica de nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la oportunidad. Les conté por ahí, algunos escucharon que venía charlando de la charla y no sabía que estábamos en vivo, pero un poco la idea es hacerla unos 40 minutos para contarles algunas ideas y después abrir para que pregunten lo que quieran, ¿no? Esa es la idea, que se llevan, y no tan importante lo que yo quiero hablar, sino lo que ustedes se van a llevar. Perfecto. Antes, Martín, discúlpame que te interrumpa, no quiero ser irrespetuoso, pero teníamos prevista la presentación de María Victoria, que un poco fue la gestora. Una breve interpretación. Perdón. Así que, Vicky, escuchamos tu presentación y después arrancamos con la charla. Sí, yo soy colaboradora en Accenture y trabajo en el área de CPMO, dando soporte a la gestión de los distintos contratos, y estudio en la UNLP, por lo que tengo el agrado de presentar hoy a Sergio, que es ingeniero industrial egresado de la UBA, realizó estudios en Singularity University, entre otras instituciones de Estados Unidos, Inglaterra y Suiza, y cuenta con experiencia docente dictando cursos en Holanda, Estados Unidos y Argentina. Desde 2013 es presidente de Accenture Argentina y de la región de Sudamérica Hispana, compañía que parte originalmente de ser una cooperativa
Y si bien hoy es una corporación que cotiza en bolsa, ese espíritu de profesionales que cooperan entre ellos subsiste. Y muchas de las reglas corporativas clásicas no existen en la compañía, donde la inclusión del talento forma parte de sus inversiones más importantes. Desde su ingreso en Accenture, hace más de 30 años, Sergio lidera proyectos de transformación, reingeniería organizacional, planeamiento estratégico de IT e implementación de sistemas en empresas multinacionales de envergadura de América Latina, Estados Unidos y Europa. Por su rol como ejecutivo, en 2018 recibió el premio Conex de Latino. Sergio además participa activamente del programa de responsabilidad social empresaria denominado Skills to Succeed, que impulsa el desarrollo de habilidades que permitan a los individuos insertarse, participar y contribuir en la comunidad de la cual forman parte. Es además director de la American Chamber of Commerce Argentina y director de IDEA desde 2014. Y asimismo también nos acompaña Rafael Bulfón, ingeniero en sistemas por la UTN de La Plata, que es nuestro director de la oficina de Accenture La Plata, líder de innovación de SEO y un gran entusiasta por las metodologías ágiles, Design Thinking y Agile. Sergio, te escuchamos. Mil gracias, Victoria. No hacía falta que digas todo eso. Lo tenía súper preparado. No hacía falta. Bueno, gracias por el reto a todos. Les cuento un poco cómo pensé esta charla. Primero, digamos, un poco el título era el ADN del líder o algo por el estilo. Y voy a empezar peleándome con el título, porque en realidad yo no creo que exista un ADN de alguien que lidera. O es como decir, el ADN es algo que no cambiamos en toda nuestra vida. Bien en el momento que nacemos no lo cambiamos nunca. Y mi experiencia personal es que definitivamente fui cambiando mucho, y creo que alguien que pretende de alguna manera interactuar bien con la gente y compartir cosas, y si tiene suerte mostrar un camino o proponer ideas, tiene que cambiar, tiene que aprender. Con lo cual, el mismo concepto de ADN está bueno plantearlo, pero para desafiarlo en el primer minuto. Nadie nace ni deja de evolucionar si quiere ser de alguna manera una persona respetada, que de eso hablamos. Y el primer componente que me parece de un líder es que sea un modelo que la gente con el que le guste estar, o que aprendan la cosa. Todos aprendemos y tenemos gente que de alguna manera admiramos. No existe nadie que sea el líder perfecto para nosotros, porque en realidad cada uno tiene sus particularidades. Pero seguramente mucha gente durante nuestra carrera aprendimos algunas cositas. Y esas cositas que fuimos aprendiendo son las que nos ayudan a encontrar nuestra manera de liderazgo. Segundo punto importante, hay un montón de libros escritos de liderazgo que en un tiempo me daba por leerlos y después me di cuenta que era en buena medida perder el tiempo. Porque no tiene sentido que alguien te diga cómo ser líder. No hay manera de disfrazarse de líder. No hay manera de ser líder si uno no es auténtico. Y creo que lo auténtico es lo que está en cada uno, y cada uno es distinto, con sus imperfecciones, con sus cosas buenas y con aquellas que no son tan buenas. Y que creo que lo principal, como el primer paso para evolucionar, es conocerse, incluso con las cosas que no están bien y que uno tiene que mejorar, o cosas que son imperfectas y quizás no las vas a cambiar nunca, porque digamos, tampoco es cuestión de vuelta de disfrazarse de algo que uno no es. Creo que el concepto de autenticidad es lo primero que todos queremos de alguien que lidera. Ustedes mismos en los primeros 10 segundos que yo estoy charlando, ya en su cabeza están inconscientemente pensando si este que está hablando es creíble o me está recitando algo estándar. Y si uno no es auténtico, no es creíble, y no hay manera que la gente quiera trabajar con uno si uno no es creíble. Con lo cual, lo de auténtico y no creerse la historietita del líder que puede llegar a decir un libro o un manual, sino encontrar su estilo de cada uno, creo que es esencial, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que una persona que busca ser de alguna manera un rol aspiracional, un modelo para otros, tiene que cumplir necesariamente. Y para mí, tratar a la gente con respeto, no subirse a un caballo y no tener la soberbia de pensar que uno tiene razón. Entender que el mundo es diverso, que no es como las viejas corporaciones que había una definición de cultura o de manera de hacer las cosas y eso tenía que ser así. Creo que es esencial. O sea, hoy en día no hay manera de pedirle a ninguno de ustedes que me acompañe a mí en cualquier aventura que la vida nos depare
si no hay credibilidad, si no hay respeto, si yo y ustedes no son capaces de manejarse en un ambiente diverso. Entonces hay ciertos valores por los que empezamos, y que si no están, todo lo demás de la charla nos sirve mucho. Una vez dicho eso, y de vuelta, seguro hay muchas preguntas, si quieren vayan poniéndolas, guárdenselas, va a haber un poquito de tiempo al final para charlar. Esto es buenísimo en persona, digo, así puede ser bueno, pero es mucho más divertido para mí también en persona. Porque no, uno da una charla y si bien veo algunas caras, pero algunas cámaras no, y qué sé yo, la realimentación es como el liderazgo en definitiva. Uno no puede subirse a una tribuna y decir lo que hay que hacer. No hay manera de hacerlo bien si uno interactúa, no ve las caras todos los días de la gente que está liderando, ¿no? Y si no termina siendo algo definitivamente más difícil, y es un poco el desafío que tenemos todos en el contexto de la pandemia, ¿no? Pero hay 5 cosas del liderazgo que me parece que son importantes para charlar. Primer tema del liderazgo es innovar, ¿sí? O sea, alguien que es líder para mantener el status quo, la verdad que no es un buen liderazgo. Y ahora voy a ir en detalle en cada uno. Primera, innovar. Segundo, ser capaz de transmitir una visión inspiradora. Si aparte de un líder puede tratar de cambiar la realidad, tratar de cambiar el status quo, pero si no puede transmitirlo, es difícil que pueda hacer su trabajo bien. Colaborar, ¿sí? Un líder que enseña o que divide y que genera conflictos, definitivamente no es capaz de tampoco estructurar un equipo de trabajo, gente que esté confortable. En definitiva, es gente que tiene que todas las mañanas tener ganas de ir a trabajar. Y si el líder no inspira un ambiente de colaboración, eso es muy difícil. Entonces, tercero, colaborar. El cuarto punto es, hay que hacer cosas, pero ¿cómo hacer las cosas? Cada vez más el mundo gira alrededor de lo ágil, de la agilidad. No puedes agarrar un manual que se escribió hace 5 años, y ustedes estudian ingeniería industrial, yo soy ingeniero industrial, aprendí, hice mis primeros años en fábrica con manuales de producción. Bueno, hoy ni siquiera en producción, en temas muy estándar, podemos trabajar con manuales. O sea, el tema agilidad es parte de la realidad. No es que es una moda, la realidad es ágil. Más claro que lo que nos pasó en marzo, imposible. Tuvimos que cambiar, el mundo cambió en pocos días, cosas que eran imposibles hace meses atrás, ¿no? Entonces, el tema agilidad pasa a ser un tema central del liderazgo. Y el último es personalizar. En definitiva, creo que el cambio de los últimos años es que todos los que colaboramos, trabajamos, participamos en cualquier iniciativa, somos personas y queremos ser reconocidos y realizarnos como personas. No queremos una solución estándar para todo. Las organizaciones tienen que ser capaces de funcionar respetando la individualidad y las características de cada uno. No queriendo cambiar a la gente, sino teniendo organizaciones que se adecúan a cómo la gente quiere ser. Y es un tema que ahora vamos a profundizar, pero es bastante importante. Entonces dijimos, innovar, inspirar, colaborar, ejecutar con agilidad y personalizar, o sea, poner la persona en el medio de la organización y no la persona como un engranaje en la organización, que creo que son cosas filosóficamente importantes a tener en cuenta. Voy a ir un poco una por una, y creo que esto les va a disparar un montón de preguntas, porque a mí mientras hablo me dispara más cosas para decir y una hora no deja, pero voy a ir más o menos rápido. Primero, innovar. Innovar se trata de experimentar. Y este es un tema sumamente importante en cualquier organización y en quienes son responsables. Cuando experimentás, tomás riesgos. Y cuando tomás riesgos, te equivocás. Y eso es parte también de una vieja escuela que castigaba los errores. Entonces terminabas una persona que por ahí tomaba muy poquitas decisiones, pero no se equivocaba. Pero esa organización nunca salía de la caja, porque iba a ser todo tan sobreseguro que iba a ser todo predecible y exactamente todo en la caja. Y creo que algo que hay que educar a todos nosotros desde el principio, desde que salimos de la universidad, es aprender a tomar riesgo, porque el mundo como está hoy es imposible de gestionar ninguna organización, ni chica ni grande, sin tomar algunos riesgos. Y sabiendo cuando uno toma riesgos, a veces las cosas no salen bien. Y de la reacción de un liderazgo de una compañía, cuando las cosas no salen bien, te dice muchísimo de cualquier organización. Todos festejamos, hacemos un happy hour, celebramos cuando sale todo bárbaro.
Eso es fácil. Ahora, la pregunta difícil es ¿qué hacemos cuando las cosas no salen bien? ¿Entramos en pánico, buscamos los culpables o aprendemos? Yo creo que las organizaciones más efectivas son las que cuando tienen dos posibilidades, aciertan o aprenden. Pero eso es una dinámica muy, muy particular, porque la tentación natural de muchos estilos de liderazgo o organizaciones más viejas es buscar culpables, quién se equivocó, che, ¿por qué hicimos esto? Incluso muchos lo hacen de manera amable, ¿viste? Hacen sesiones de aprendizaje de los errores. Creo que hay que pasar eso, hay que ser mucho más proactivo y reconocer, incluso uno, si castiga mucho los errores, muchas de tus mejores personas no van a querer encarar proyectos riesgosos, van a ir al conservador. Entonces, tu mejor talento que debería estar en las cosas innovadoras, que naturalmente son las que pueden salir mal, van a escaparse de ahí. Y vas a tener gente mediocre haciendo cosas de alto impacto en la compañía, cosa que es un contrasentido, pero uno lo ve mucho. Entonces, cuando hablamos de innovar, no podemos hablar de innovar si no nos metemos profundamente en las conductas de la organización alrededor de cuando las cosas no van bien. Yo pregunto muchas veces, cuando estoy trabajando con una organización nueva, o con una área nueva, o con un CEO, porque todos te cuentan qué pasa cuando las cosas salen bien. Contame qué pasa cuando las cosas salen mal. Porque eso es lo que te dice realmente lo que está pasando. Aparte de innovar, creo que uno, como líder, y es importante la palabra líder porque parece que acá yo soy el líder, y los líderes son todos ustedes. O sea, todos lideramos cosas. En la mesa del domingo de su casa, ustedes lideran ciertas opiniones, y otros liderarán otras. Dentro de una organización, ustedes tienen puesto de liderazgo. Mismo como alumnos, ustedes lideran cosas. O sea, creo que la visión vertical del líder también es obsoleta. Yo creo que hay una visión mucho más circular de quién lidera. En muchos temas yo me corro y lidera a otro. No es un tema jerárquico, es un tema del que más sabe, el que puede, el que tiene el tiempo, el que tiene la inquietud. Entonces, todo lo que estamos hablando no es que aplica a muy poca gente que son líderes, yo creo que nos aplica a todos. Porque lo importante es cuando nos sentimos líderes cada uno, lo somos. Esto es como, viste, el poder. Que si pensás que no lo tenés, no lo tenés, y si pensás que lo tenés, lo tenés. Eso es exactamente igual con el liderazgo. Si pensás que estás liderando, estás liderando. Y si pensás que no puedes liderar, no vas a liderar. Entonces, creo que es algo, por eso lo que decimos aplica a cada uno, no es algo que me aplique a mí solo o a una persona en particular. Segundo tema importante de la innovación es la curiosidad intelectual, ¿sí? Si uno tiene un líder chato que quiere aplicar lo que aprendió en los últimos 20 años y no experimenta, no lee cosas nuevas, no te trae, léete tal artículo, mira qué interesante esto, difícil que cumpla lo que son los requisitos de liderar en el contexto actual. Es así, ¿sí? O sea, leer, yo dedico normalmente los domingos, entre sábado y domingo, 4 horas a leer, ¿sí? Y leo cualquier cosa, no es que leo estrictamente las cosas que naturalmente uno pensaría que son de mi competencia. Te leo biología, leo filosofía, y increíblemente muchas de buenas ideas salieron de un libro de filosofía. O sea, pensar que el conocimiento está en profundizar lo que uno ya sabe solamente es un error. Uno tiene que ser profundo en algo. Yo creo que uno tiene que saber profundamente algunas cosas, pero también tiene que ser capaz de conocer superficialmente otras y ser capaz de mezclar, o de que ese conocimiento superficial te permita preguntarle a alguien que sí sabe profundamente para poder seguir adelante. O sea, la curiosidad intelectual me parece un tema central. Y el tercer punto de innovación, que no es un punto que normalmente se vincule acá, es la diversidad. A veces cuando a ustedes les toca armar un equipo de trabajo, funcionamos todos como cuando armamos un equipo de fútbol, o un equipo de vóley, o un equipo, no sé, de pelota al cesto, o lo que fuera. Más o menos armamos el equipo, si queremos ser competitivos, con nuestros amigos, la gente que conocemos y que sabemos cómo juega, y que en algún punto hasta está la frase, ¿no? Que uno ya juega de memoria. O sea, esa gente, ¿vieron esos grupos donde uno mira a alguien y ya saben lo que va a decir? ¿Sí? Hay una pregunta y ya saben cuál es la respuesta. Bueno, no, ese no es un equipo innovador.
un equipo innovador tiene que tener gente moscardones, gente un poquito molesta, gente un poco que te haga las preguntas que no te gustan, ¿sí? Que te haga esas preguntas que yo ya estaba para terminar, estamos cerrando la reunión, ahora preguntas esto. Bueno, esa gente agrega valor cuando se habla de innovación. Es incómoda a veces, y el que lidera eso tiene que bancarse esa incomodidad, porque si no es muy difícil que salgan soluciones que no sean estrictamente dentro de la caja. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos obviamente de género, hablamos de diversidad de orientación sexual, hablamos de todo, pero hablamos de mucho más. Y la más difícil de todas las diversidades es de los que piensan distinto, y de los que me van a traer incomodidad intelectual. Entonces, creo que es la suma de todas las diversidades la que hace un liderazgo, o una organización, o una universidad, o una empresa, o un ministerio más innovador y creativo. Pero, de vuelta, es un gran desafío para el líder, porque aquellas personas distintas también cuestionan el liderazgo muchas veces. Entonces requiere algunos de estos valores no verticalistas. Yo creo que hay un... No sé, todos ustedes hicieron el jueguito ese de doblar un papel, recortar, y después cuando abrirlo y salen todos los hombrecitos, que en general encima todos varones eran. Y salen todos iguales. Bueno, eso no es la manera de armar un equipo. Puede parecer muy productivo que todos nos conozcamos, que sepamos lo mismo, que reaccionemos igual, pero la productividad en este caso va en contra del atributo de innovación. Entonces, por eso decía innovación, se habla de experimentar, se habla de cómo tratar los fracasos, así como los éxitos, ser intelectualmente curioso y tratar la diversidad como un atributo importante. Hay un filósofo argelino, pero después fue a Francia, que se llama Derrida, que alguno lo habrá leído y el que no vale la pena, que habla de un poco de esto como contraposición de la tolerancia. Vieron que cuando hoy hablamos de diversidad, hablamos de que es bueno ser tolerante. A mí la palabra tolerante me hace ruido, me parece una palabra pobre en un sentido, porque si yo tolero a cualquiera de ustedes, es verdad, estoy diciendo que me lo banco, ¿sí? Pero estoy diciendo que es difícil que aprenda de ustedes si tengo la barrera de la tolerancia. Es difícil que lo integre en un equipo en igualdad de condiciones. Entonces, si alguien no está en igualdad de condiciones, no solo le dejo estar en un lugar, sino puedo aprender de él. ¿Para qué quiero a alguien de equipo del cual yo no puedo aprender, que no pueda ser abierto? Entonces, el concepto un poco que saca de realidad es el de hospitalidad, ¿sí? Que es distinto a la tolerancia. Soy hospitalario cuando a alguien le incluyo, puedo aprender de la otra persona, lo pongo en un pie de igualdad, y no simplemente en de la persona tolerada, ¿sí? Con lo cual, eso que se hablaba hace unos años mucho y todavía de tolerancia, es todavía un concepto muy antidiversidad en un punto, ¿no? Porque creo que ser hospitalario con el otro es muy superador de eso. Cambiando de punto, hablé de inspirar. Y acá voy a empezar con una historia que pasó hace ya 2 años. Fue un día de invierno de hace un par de años. No sé cuál es, alguno de ustedes estuvo en un penal, en una cárcel. Era una mañana que estábamos yendo al penal 48 que queda en Camino de Buen Aire, en el norte de Buenos Aires, un penal de alta seguridad. Día feo, llovía. Íbamos con un grupo de voluntarios, éramos 4. Íbamos al penal, básicamente a hablar con convictos de delitos graves que estaban por salir en los próximos 6 meses, básicamente a hablar cómo conseguir trabajo después, ¿sí? Y bueno, entramos, no sé cuántos tienen la experiencia de entrar en un penal de alta seguridad, pero es esas puertas pesadas que se abren y se van cerrando, y que uno en un momento piensa, bueno, espero que me dejen salir para el otro lado, porque es una puerta, otra puerta, otra puerta, hasta que llegamos a la escuela del penal, que la verdad que era una escuela que estaba impecable, limpia, perfecta, la cuidaban los mismos convictos. Entramos a un aula, al guardia de seguridad le pregunto, bueno, cuénteme quiénes son los chicos que vienen, porque eran chicos, 22, 23 años. Me dice, bueno, no, son 25, y le digo, bueno, ¿qué delitos están cumpliendo la pena? Y digamos, robo, mano armada y homicidio. Bueno,
Entran los 25, yo estaba con otro chico más y 2 chicas jovencitas, digamos, recién salidas de la facultad, voluntarios todos de Accenture. Entonces entran los 25, el guardia nos mira, sale y cierra la puerta. Y ahí estábamos para que la primera reacción de los muchachos era, bueno, ¿quién es el jefe? Yo era el que tenía las canas, así que era el jefe, y dije, bueno, voy a ser el primero. Ahora, eso terminó que en un principio uno lo hace casi por tolerancia, terminó siendo una experiencia espectacular, de 5 horas charlando con ellos, tratando de entender de qué se trata, sacando, a veces uno digamos, obviamente, cometieron delitos graves y eso no se los quita a nadie, pero también entendiendo las circunstancias y todo. Y eso terminó, me acuerdo el final cuando ya me estaba yendo, me agarró uno de los chicos de vuelta, 21 años debería tener que cuando me estaba yendo me agarró y me dijo, vení, vos me vas a poder ayudar de alguna manera cuando salga, porque si no voy a tener que salir de fierro de vuelta. ¿Sí? O sea, y la verdad que esas cosas te pegan un impacto. ¿Y por qué cuento esto? Por 2 cosas. Primero porque de alguna manera liderazgo también significa estar con los pies en la tierra y no quedarse en una planilla Excel o una organización que nos hace sentir seguros. Y segundo porque yo estaba en el punto de alguna manera tener una visión e inspirar. Yo les podría haber contado que un líder es importante que tenga una visión e inspire, y que para hacer eso no hay mejor manera de inspirar que contar historias, ¿sí? O hacer lo que hice recién, que es contar la historia. Si yo les hubiera dicho, miren, es importante el compromiso social de las empresas porque generan impacto, se lo hubieran acordado como Sergio me dijo eso, pero seguramente la historia de la cárcel se la van a acordar distinto. Cuando uno cuenta historias y se integra en las historias, llega de una manera totalmente distinta. Y creo que liderar también hoy es cada vez más contar historias con el ejemplo, ¿sí? Pero que esa historia sirva para algo. ¿Y para qué sirve esa historia? ¿Cómo terminó esto? Terminó que un día con todos los directores, una cena en mi casa, acá mismo, porque de vez en cuando invito, bueno, cuando podía invitarlos, invitaba a comer a casa, no puedo. En una cena les dije, a ver, chicos y chicas, directores, tengo esta situación. ¿Deberíamos emplear exconvictos? Yo creo que sí. Y en general, en el concepto general, todos estuvieron de acuerdo. Y sí, porque es parte de nuestra responsabilidad, porque si no, no nos quejemos que el delito sube, si no le damos oportunidad. Bueno, perfecto. ¿Quiénes tomamos? Vamos a empezar, pero porque las charlas se hacen difíciles en detalle. ¿Alguien que robó sin violencia? Sí, seguramente sí. Bueno, empezamos, y hasta que llegamos a la parte difícil, ¿no? ¿Hasta qué delitos uno está dispuesto a tomar gente? Que no les voy a contar el resultado, pero el resultado es que estamos tomando gente, ya tenemos varios exconvictos trabajando en Accenture, en los lugares más variados, y gente que lo ayudamos a que se reciba y todo. Pero en realidad, esta historia ve que uno tiene que vivir ciertas cosas en carne propia hasta meterse y decir, bueno, tengo que hacer algo. O sea, no puedo decir es responsabilidad del Estado reinsertar a los exconvictos. Eso no es realista, es escaparse de la responsabilidad de cada uno. Y un poco también, yo creo que liderar es eso, es dar ese paso a romper lo que es fácil, el status quo, y creo que contar, porque esta historia que les cuento a ustedes se las conté a otros presidentes de empresas, y ellos mismos con esa historia empezaron a subirse al tema y empezaron a tomar algunos. De vuelta, uno no resuelve el mundo con una cosa, pero yo digo, bueno, las personas que tomamos exconvictos les cambiamos la vida. No le puedo cambiar la vida a todos, pero ya con haberle cambiado la vida a algunos y algunas ya es un cambio grande. Entonces creo que de alguna manera tener una visión que inspire a otros es parte del liderazgo. Ese es el segundo punto. Colaborar. Yo creo que el líder que se sube arriba de una estatua y del caballo así con la espada, hoy en día es totalmente incompatible con una realidad cambiante, porque nadie sabe todo, hoy las cosas cambian cada 6 meses, es decir, yo tengo experiencia de 10 años de hacer esto, es totalmente inválido, porque probablemente hoy la experiencia de 10 años vale poco y nada. Entonces, creo que es muy importante colaborar y escuchar a otros. Creo que es importante que los equipos sean diversos, ¿sí? Cuando decís colaborar, no tiene que ser equipo. Cuando colaborar y somos todos iguales, perdón que apago el celular, era mi madre, pero bueno, le llamo después.
creo que colaborar, que sean equipos diversos. Si son todos iguales y se conocen por señas, no hay colaboración posible. Ya uno dice y los demás saben. Es como ese club de contadores de chistes que ya directamente decían el 43 y todos se reían. Bueno, no hay colaboración. No hay colaboración real si no hay visiones distintas. Entonces, ensamblar equipos diversos que piensen de manera distinta es un tema importantísimo. Y conectarse. Cuando decimos colaborar es conectarse en serio, construir confianza, no solo adentro de la organización, participar en actividades universitarias, aunque te hayas recibido, participar en actividades de ONGs, ¿sí? Aunque directamente no sea tu actividad principal. Entonces, y uno encuentra cosas por todos lados. El aspecto de colaboración es central, creo para el liderazgo. Tema agilidad, que era el punto que tenía. Y en el contexto de hoy es fácil decir ser ágil, pero tiene un montón de connotaciones más difíciles. Primero, estamos en un mundo ambiguo e incierto. Ya lo estábamos antes de la pandemia, ¿no? Hoy todavía más. Donde no hay blanco y negro perfecto. Yo siempre digo, si una decisión es entre bueno y malo, es facilísima. Elijo bueno siempre. O sea, pero cuando uno sobre todo escala en complejidad de las organizaciones, gobiernos o lo que sea, ya no es bueno y malo, ya no es blanco y negro, tenés violeta, tenés naranja, tenés infrarrojo, entonces ya la complejidad, cuando en blanco y negro cualquier líder, en bueno y malo todo el mundo elige bueno. Ahora, muchas veces tenés para elegir entre muy bueno y bueno, que nadie se va a terminar dando cuenta si elegiste mal o bien, y las peores de todas es cuando es entre malo, muy malo y terrible, que sabés que alguien enojado va a quedar siempre, aunque eliges el malo, que el malo era el mejor de todos. Entonces, el mundo y encima con un mundo ambiguo, nunca vas a terminar de saber si tu decisión fue la mejor. No hay manera. Entonces tenemos perfiles de gente que se paralizan a veces con eso, que necesitan toda la información para decidir. Hoy no hay manera de tener toda la información para decidir. Y es paralizante que un líder pida siempre. ¿Vieron los líderes que siempre piden más información y no deciden? Y más información y no deciden. Y más información y no deciden. Bueno, lo que tienen es pánico de decidir. Pero hoy, sobre todo en el contexto cambiante que tenemos en el mundo, antes del COVID y más ahora, uno tiene que bancarse, tomar decisiones con información parcial y sabiendo que vas a tener que ir corrigiéndolas sobre la marcha. No hay alternativa, no hay una alternativa mejor que eso. Y tenés que tomar decisiones cuando no hay una respuesta clara. Es fácil tomar decisiones cuando no tiene todos los datos y no hay una respuesta clara. Tenés que tomar decisiones cuando no hay una respuesta clara. ¿Cuándo vamos a volver a trabajar en un lugar físico después de la pandemia? ¿Esperamos más tiempo y seguimos trabajando porque estamos trabajando bien? Pero nos perdemos parte de la creatividad, la innovación y todo que viene cuando hay un poquito más de contacto. ¿Cuál es el momento? Y si me apuro mucho, corro un riesgo, y si me retraso mucho, de alguna manera mi organización va a tener mejor, no va a tener tan buenas ideas y voy a perder posiciones en el mercado. No hay una respuesta correcta. La verdad que uno tiene que definir lo que yo hago, y es mi mecanismo para tomar decisiones en este contexto, es definir valores y principios. ¿Sí? En el caso de la pandemia es claro, vamos a cuidar a la gente, primer valor, punto. Entonces cualquier cosa que implique no cuidar a la gente ya se cae. Entonces, uno tiene que armar marcos de decisión para que te permitan en forma continua ir decidiendo sobre esas cosas. Y saber, típicamente las grandes organizaciones, la palabra improvisación la tienen como un atributo malo. Yo creo que es un atributo bueno. Creo que improvisar y adaptarse es inevitable. ¿Sí? Y las organizaciones que no tengan capacidad de reaccionar sobre la marcha e improvisar van a estar atrasadas, van a estar complicadas, van a tener riesgo incluso de dejar de existir. Hoy lo que no se dobla, ustedes saben que son ingenieros, lo que no se dobla se quiebra. Entonces tenés que tener organizaciones que sean capaces de ser flexibles y doblarse. Y el último, pero me parece uno de los más relevantes, es una organización cualquiera, un liderazgo, tiene que personalizar, tiene que entender a cada uno de nosotros como individuos. No puede tratarlos a todos como iguales, porque cada uno es distinto
y viene con lo que quiere y tiene que ser capaz de ser como auténticamente es en la organización que está. Yo siempre digo, todos tenemos agujeros en la camiseta, ¿sí? Sí, y son distintos. Y si vivimos todo el tiempo cuidándonos de que no se vean los agujeros para ser igual que todo el mundo o cumplir un modelo, perdemos lo mejor que tenemos, que es la espontaneidad y la capacidad que tenemos de ser nosotros mismos. Entonces, en vez de gastar la energía escondiendo aquellas cosas para parecer un modelo, entre comillas, creo que si la energía la gastamos en ser más espontáneos y dar lo mejor de cada uno, la organización es mejor. Por eso un liderazgo tiene que ser un liderazgo que respete lo individual y como cada uno quiere ser. Y de líder es importante de crear un entorno donde cada uno puede ser como quiera, ¿sí? En la medida que juegue para el conjunto. Que hay reglas con todo esto. Si alguien es como quiera, pero de alguna manera no es respetuoso o no juega para el conjunto, y evidentemente es alguien que no puede estar ahí. Pero si es como quiere y colabora y aporta al conjunto y suma, perfecto, fantástico. Nadie le va a pedir a alguien que sea como alguien en particular, sino que aporte. Entonces, volviendo para atrás, hablé de innovar, hablé de generar visiones inspiradoras, de colaborar, de ejecutar, pero con agilidad, y de personalizar, de hacer una organización de personas donde persona es cada uno distinto. Y creo que esos 5 hacen en lo que cada uno tenemos que ir construyendo de un líder, ¿no? Porque cada uno nos construimos como quiera y vamos tomando cositas de la gente, pero son 5 cosas que en el contexto actual me parece que hace mejor líder y hace que básicamente la gente la pase mejor en una organización, y cuando la pasa mejor genera resultados y un ambiente de trabajo que es totalmente superador. Con lo cual, ahí más o menos nos quedan unos minutos, con lo cual ahí abro, yo puedo seguir hablando un rato largo, les aviso, pero abro para cualquier duda, pregunta, que lo que quieran, ¿no? O sea, esto está abierto para lo que tengan ganas. Perfecto, Sergio, tengo un montón de preguntas que te las voy a ir transmitiendo. Lo bueno es que uno empieza a dimensionar las variables del liderazgo con cuestiones de lo que nosotros llamamos las dimensiones del que dirige, ¿no? Con aspectos vinculados como el comportamiento, los procesos, la visión. Y esto es tan bueno que los chicos puedan identificarlo con algo que han ido viendo. Una primera pregunta, o la primera pregunta que aparece es, ¿cómo gestionás o cómo sobrellevás la duración de los demás dado el cargo que ocupás? ¿Cómo se maneja eso? Además de la cuestión del liderazgo. Perdón, la que de los demás no te conozco. ¿Cómo sobrellevás la duración? El hecho que seas una persona con tanto carisma, ¿cómo haces para mantener el eje? Porque digo, realmente quienes conocemos un poco la historia y los eventos de Accenture, la pregunta es ¿cómo lo manejás? Es una buena pregunta, digamos. Accenture es una organización compleja. Me toca la responsabilidad de Argentina, que somos 10.000 profesionales, más Chile, más Perú y Colombia, en total somos 14.000. Y alguien me dice, bueno, ¿cómo haces para manejar todo eso? Bueno, la primera cosa es que yo no manejo nada. O sea, el concepto de manejar también es un concepto complicado, porque es como que yo tengo que estar mirando atrás de cada uno. Y esto es inverso, o sea, yo la verdad que confío. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, tenemos toda buena gente, que se puede equivocar, como me equivoco yo, pero creo que el poner la variable y el valor de confianza en cada uno te transforma como líder, porque ya no estás preocupado porque lo que hace cada uno hace lo que tiene que hacer y lo hace bien, y la verdad que si alguien se equivoca de buena fe, lo recontrabanco. Entonces, y la gente te sorprende siempre para bien, ¿eh? Siempre para bien la gente. Cuando más confianza das, mejor te sorprende. Por lo cual ese es el primer punto. Y sobrellevar, la verdad que yo me siento muy responsable por Accenture y principalmente por la gente, pero la verdad por otro lado siento que, por un lado, la gente te responde y tiene un compromiso, con lo cual, más que preocuparte por la gente, tenés que dar el entorno correcto. Y sí, tenés situaciones difíciles, no son fáciles, y el mundo está hiper complejo. Creo que los últimos meses nos han testeado a todos en situaciones difíciles. Yo creo que en una situación difícil lo más importante
de alguien que tiene responsabilidad, o lo peor que te puede pasar es que uno pierda la cabeza o se enoje. Creo que cuando estás en un avión y si llegas a ver que empieza a temblar el avión y el piloto se persigna, y bueno, te empezás a preocupar realmente. Entonces, ¿viste? Yo creo que uno tiene que mantener el eje, entender, digamos, yo desde que empezó la pandemia, cada 15 días tengo una conferencia como esta con los 12.000, 13.000 personas, y la verdad que les hablo como, la situación como es, está complicada, tenemos tal cosa, por suerte estamos en un sector, no es que ha sido de los más impactados, lo cual no quiere decir que no tengamos desafíos, porque los clientes nuestros también tienen desafíos, con lo cual... Ahora, cuando hablas con la verdad, me parece, aunque sean no todas noticias perfectamente bonitas, la gente te banca. Entonces yo no soy de... Por supuesto que hay información que es confidencial, como en todos los casos, pero yo trato de lo máximo posible que se puede comunicar, se comunica, y la gente, todos te entienden, porque saben que hablas de buena fe, que no te estás guardando nada, y que cada vez que puedes hacer algo. Lo cual, la verdad que eso me sirve para dormir, porque algunos en el ascensor hace un tiempo alguien me paró, creo que era un chico recién que entraba, me decía, bueno, ¿vos a la noche podés dormir? No, duermo fenómeno a la noche, no tengo un problema para dormir. A veces estoy preocupado, sobre todo con estas cosas, pero no tengo un problema porque actúo de la mejor fe siempre, incluso equivocándome. O sea, pero bueno, no tengo tampoco ninguna vergüenza cuando me equivoco en dar vuelta a la decisión si es que me equivoqué. Tal cual. Marcos Rivero nos pregunta cuál fue su inspiración que lo llevó a ocupar su rol de líder y cuáles son las mayores dificultades en el liderazgo, al momento de ejercer el liderazgo. A ver, yo, como digo, no es que tengo un ejemplo del que aprendí todo. Tengo un montón de personas de las que tengo pedacitos y me doy cuenta, es interesante, porque uno va a ciertas personas tomándolas como un modelo para ciertas cosas. Y hasta con gente por ahí, en alguna situación complicada, me encuentro en la cabeza dialogando con una persona, ¿cómo resolvería esto tal? ¿Sí? Y no sé si lo resolvería o no, sí, pero te ayuda, ¿viste? Son como conductas de gente, y en general lo que uno toma, fíjense algo interesante, un líder tiene que ser de alguna manera una persona aplomada, capaz de escuchar a la gente. Piensen ustedes que líderes los toman como referencia cuando tienen un problema. Nunca alguien que entra en una situación de locura, histeria, culpando a la gente, jamás van a tomar eso. O sea, ustedes van a aquel que dice, bueno, digamos, yo digo siempre, un líder, un lujo que jamás te podés dar en una crisis es perder la cabeza, es enojarte. Cuanto peor es la crisis, más tranquilo tenés que estar. O sea, yo siempre, a veces cuando tenemos un problema serio, un grupo de ejecutivos, es, bueno, paremos media hora y pensemos. Entonces, no puedes darte el lujo de apurarte a hacer cosas porque terminás peor. Hay una regla, conocen la regla de la pala, ¿no? Cuando estás en el fondo de un pozo, la primera regla es tirar la pala. Y cuántas veces uno ve gente que está en una crisis en un pozo y le sigue dando a la pala. Es decir, larga la pala. Pensá. ¿Sí? Entonces, creo que esa es una regla importante. Eso en cuanto, por eso me decías, la inspiración. La inspiración en general es gente que bajo situaciones de crisis, mucha presión, da 2 pasos para atrás, escucha todas las opiniones. Una pregunta en la inspiración tenía una segunda parte de la pregunta. Sí, la segunda es ¿cuáles fueron las mayores dificultades que se te presentaron durante el liderazgo o en la acción del liderazgo? Le diría, es difícil las dificultades, porque yo cuanto más complicada es una situación, lo que hago yo tengo un grupo de directores, bueno, esto lo hacía mucho en lo presencial, ahora lo hago por cosas, pero empiezo a caminar por las oficinas y me meto en la oficina de alguien. Digo, che, a ver, tengo esto. ¿Y vos cómo lo harías? Escucho a una, escucho a otro, después tomo lo mejor y me salen soluciones mucho mejores. Entonces, primero, en situaciones difíciles, de presión, trato de no guardarme todo para mí. Trato con el grupo directivo y a veces con alguien medio al azar, compartir. Eso me ayuda muchísimo y mejora no solo el ánimo que uno tiene, porque comparte y cuando comparte y habla uno está mejor, sino llegar a soluciones mucho mejores. Y situaciones difíciles, bueno, qué sé yo, he tenido absolutamente de todo, pero ya a esta altura uno lo que te dan en un punto las canas es que
cosas que parecen tragedias, sabés que van a pasar, que tenés que tomarlo y pensar, y a veces no apurarte en tomar decisiones que hacen más daño que lo que están resolviendo. Con lo cual, es verme a mí, mi hija me dice, bueno, tengo un temperamento particular. Mi hija, que ya tiene 24 años, me dice, el día que yo a vos te vea muy preocupado por algo, me voy a asustar mucho. Porque en general es difícil que yo sobrereaccione a las cosas. Pero es parte del estilo, qué sé yo, mi estilo personal, otros no, tendrán que manejarlo con más cuidado. Sí, muy buen mensaje igual. Lucía nos pregunta, o te pregunta, ¿qué es lo que te aportó o te enseñó a grandes rasgos tus estudios en el exterior? ¿Qué herramientas te brindaron? ¿Qué cosas te complementaron? Te voy a decir al revés. Yo soy un orgulloso producto de la Universidad Pública Argentina. ¿Sí? Y creo que el 95% de lo que soy lo saqué de la universidad, y la verdad mi historia personal no la voy a hacer larga. Mi padre era médico, pero falleció muy joven, con lo cual mi mamá, que es psicóloga también de la universidad pública, tenía 3 hijos adolescentes para criar, y la verdad que siempre fuimos no fue bien como clase media, pero si no hubiera existido una universidad pública en Argentina, no hubiera podido tener 3 hijos universitarios, ¿sí? Con lo cual yo me siento un deudor al sistema de educación argentino, y soy te diría un incondicional en el soporte y la defensa. Me ha tocado en la UBA acá dar muchas clases, recibimientos, colaciones, y la verdad que yo digo, dígame para qué tengo que estar, y estoy. Porque soy un deudor y trabajé con gente formada en todo el mundo, donde se les ocurra, y nunca me sentí en inferioridad de condiciones. Creo que el sistema público te enseña muchas de estas cosas que decíamos del liderazgo, de pensar distinto, de pensar fuera de la caja, de ser ágil, creo que te las da. Después afuera, digamos, definitivamente me tocó estar en Oxford, me tocó estar después bancado por la empresa, en Wharton en Estados Unidos, en Suiza. Y lo que te dan creo que te amplían la perspectiva. O sea, como que en la Argentina la educación pública tiene todos estos atributos positivos, pero todavía estás en un lugar del mundo relativamente acotado. Cuando salís te das cuenta de las dimensiones que tiene todo y las problemáticas, y entendés qué se juega entre China y Estados Unidos, qué juego está jugando Europa, cuál es el papel del futuro de los países, por qué hay una guerra por el conocimiento. Bueno, empezás a ampliar y te da mucho más sustento, que te la da por un lado estudiar afuera, pero te la da la madurez. O sea, uno ve cosas y empieza a armar estas perspectivas más complejas de lo que es el mundo hoy, ¿sí? Claramente cuando uno empieza a entender Oriente, uno sale de Argentina y piensa que es Estados Unidos, y después empezás a entender Europa, y después ves Oriente y te das cuenta que te estás perdiendo el 70% de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y yo sigo aprendiendo, obviamente, pero es un mundo complejo que creo que estudiar y estar afuera te da ese panorama mucho más amplio de lo que pasa en el mundo, que no es un panorama fácil de obtener, y de hecho, mismo dentro de Estados Unidos, dentro de Europa, hay mucha gente muy enclaustrada ahí. Entonces lo que te da un poco una carrera internacional es entender dónde estamos, y eso me ayuda, mismo hablando con políticos o quien sea, decirle, mira, ojo si haces esto, porque China juega también, y Europa juega también, y Colombia juega también, entonces ojo con tentarte por ahí con leyes o cosas que parecen buenas cuando la mirás en la micro, pero te van a reaccionar de otro lado, que te van a jugar en contra. Entonces creo que la política debería, de alguna manera, entender un poquito más el mundo, porque sobre todo en los últimos años ha aumentado la complejidad enormemente. Bárbaro, muy bueno. Catherine, hablando de Colombia, nos pregunta, bueno, muchas gracias por la claridad en lo que estás contando. Quisiera saber qué piensas que podemos hacer como estudiantes próximos a recibirnos, muchos sin experiencia laboral en ingeniería, para profundizar más estos conceptos relacionados con el liderazgo. En tu opinión, ¿es una cuestión de ir y aprender en la práctica, o hay algún referente o alguna formación que se pueda seguir para formarse en este tópico? Yo creo que está bueno leer, pero leer no como quien ahí que está leyendo una receta para hacer cosas. Leer experiencias, creo que leer biografías, por ejemplo, a mí me sirve mucho leer biografías de gente que ha hecho cosas y ha cambiado cosas. Es bueno
biografía de algunos gente icónica de empresas, poder leer a Steve Jobs o Bill Gates. Es bueno ver biografías de personajes históricos que han estado en momentos críticos. La biografía de Churchill es muy bueno leerla. O sea, leer biografías de personas que cambiaron cosas está bueno. Está bueno. Por ahí no es la lectura más fashion que hay, qué sé yo, pero son buenas biografías, te digo, que hacen aprender mucho, porque ves cómo resolvieron las cosas y ves que tampoco son perfectos. Entonces, elegir biografías de gente que cambió la historia. Yo leo mucho últimamente, mi hija obviamente estudia en Estados Unidos y estudia género, con lo cual me tira muchas biografías de mujeres que tuvieron que cambiar bajo condiciones terribles, percepción, y uno empieza a aprender de eso, ¿no? O sea, que a veces grandes líderes no necesariamente tampoco están en el pináculo de la fama, están en muchas pequeñas cosas que lograron cambiar. Con lo cual, yo creo que leer biografías es una recomendación. Después, leer algún libro de liderazgo no está mal. Yo saco mucho más cosas de las biografías que de los libros de liderazgo, la verdad. Sí, muchos de estos libros a veces duran lo que dura un verano, digo yo, ¿no? Y a veces no son tan recomendables. Y te pone el decálogo. Uno bueno es... hay uno que se llama Los 7 hábitos de la gente eficaz, que tiene sus 20 años, pero tiene algunas cosas interesantes, ¿sí? Porque no habla de líderes, sino habla de hábitos, del hábito de aprender. Hay Edward de Bono es un buen autor, hizo un libro también que tiene algunos años que se llama 6 sombreros para pensar, pero que provoca el pensamiento, no te enseña cómo tenés que ser, sino te da algunas técnicas. Creo que eso está bueno. Bien, Camila pregunta, ¿algún consejo para llevar adelante conversaciones con gente que tiene opiniones tan distintas y uno siente que su mirada es la correcta? Flor de pregunta. Yo creo a este punto de mi vida que no hay miradas correctas. No hay miradas correctas del todo. Creo que cuando uno piensa que tiene una mirada correcta y ya estás poniendo una barrera para... Ahora, yo creo que, de hecho, a mí me toca hablar con gente que piensa muy distinto a algunas cosas y muy parecido a otras que yo. Y yo siempre trato de conectar y he hablado con gente que muchos la conocen porque es gente pública y muy vocal, y uno diría, bueno, este se mató cuando habló, y no. En realidad empecé escuchando su historia personal. Cada uno que tiene convicciones muy firmes, ideas muy firmes, las tiene por algo. Es entender por qué. Y conectás y te dan cuenta que por ahí no sos un enemigo. Después, alguna cosa puedes tener opinión distinta. Yo creo que escuchar, empatizar es importante. O sea, la Argentina, lamentablemente, el mundo en realidad se ha transformado en una especie de campo de batalla de ideologías. Y de vuelta, a mí me ha tocado hablar con gente de todos los gobiernos y del actual, y la verdad que cuando tengo la oportunidad de discutir más tranquilo con un café, me doy cuenta que tengo un montón de puntos en común. Y de esos puntos en común decís, bueno, a ver, todos queremos que el país esté mejor, todos queremos una sociedad más igualitaria. Bueno, entonces, por ahí no estamos de acuerdo en el cómo. Está bien que no estemos de acuerdo en el cómo, charlemos un poco del cómo. Entonces, creo que encontrar puntos en común es importante. Ahora, cuando tenés gente realmente complicada, tóxica, agresiva, y en algún momento tenés que tomar distancia. O sea, tampoco podés... O sea, con gente de buena fe, que realmente quiere tener una conversación, y un poco con este criterio hospitalario de Derrida, que quiere ser cambiada. Pues yo cuando me siento con alguien estoy dispuesto a ser cambiado. Si el otro no está dispuesto a ser cambiado y me quiere adoctrinar, y ahí es mucho más difícil. Creo que pasa por eso. Hay conversaciones que son mucho más difíciles que en otras. Ahora, el arte de la conversación es algo también que les propongo que ejerciten mucho. Conversar es uno de los grandes atributos que los va a llevar lejos en la carrera. Conversar en el sentido profundo, conversar, de escuchar, de poder comentar sobre eso, etcétera, etcétera. Creo que la conversación es un gran tema. Y otras dos cosas que les recomiendo, que no dije, que me parece que la educación argentina falta y otros lados lo hacen mejor, es todo lo que es cómo plantear mis ideas, la oratoria, ¿sí? La capacidad de expresarme claramente. Todos ustedes conocen gente brillante con muy buenas ideas que no es capaz de expresarla y que las ideas se mueren en otro lado. Bueno,
esa capacidad de expresarse, perder el miedo. En los últimos 5 años me ha tocado estar en público en un montón de lados, le vas perdiendo el miedo, aprendes a articular tus ideas, aprendes a cómo empatizar con el otro, cómo narrar, cómo contar cuentos, porque en realidad todos estamos contando de alguna manera historias, pero contar esas historias de manera de que poder cambiar al otro y que te cambie a vos. O sea, ¿sí? O sea, tener ese intercambio, esa conversación de a muchos, que es lo que mejora en las sociedades. Y la otra cosa que también aprendí hace tiempo de una persona que había ganado un Pulitzer es, que en inglés me dijo, name bad behavior. O sea, en la vida, digamos, o sea, cuando algo no te gusta, decirlo. ¿Sí? Y no hay receta para decirlo, no es decirlo enojado, porque si yo me enojo con vos y subo la voz y todo, vos vas a levantar una barrera en 2 minutos y me vas a dejar de escuchar. Entonces muchas veces cuando algo no me gusta, espero 3 días y después a la persona le digo, ¿te acordás eso? La verdad que no me sentí cómodo. Me sentí que la verdad que esta cosa que pasó hubiera sido más respetuoso, podríamos haber hablado mejor. La verdad que me sentí incómodo. Y tal cosa. Es increíble la capacidad de cambio cuando uno pone en palabras esas cosas sin poner el enojo adelante. Y te digo, vale desde relaciones muy complicadas en la política, en la empresa, con clientes o en la familia. ¿Sí? Esas familias cuando uno empieza a levantar la voz y ninguno se dejaban de escuchar. Versus bajás el tono, esperás y contestamos todos tranquilos, te explico por qué me sentí mal, te explico por qué me parece que no fue respetuoso, te explico por qué no, podríamos haber resuelto esto mejor. Y tiene una potencia de cambio. Líder no es alguien que grita, levanta la voz y pone en orden a otra persona. Líder, en definitiva, es alguien que es capaz de cambiar para mejor relaciones y personas. ¿Sí? Y eso, por eso digo que son todos líderes ustedes, ¿no? Porque tienen ese potencial. Bárbaro. Manuel nos pregunta, algo creo que ya algo lo contestaste, pero la experiencia en la visita a la cárcel, ¿qué enseñanza te dejó con respecto al liderazgo? Un baño de humildad enorme. O sea, por más que uno hace el ejercicio continuo de bajarte de la humildad, la realidad te llama. Bueno, ustedes me llaman a esta charla, yo puedo pensar que soy re importante porque ustedes me llaman. Y en definitiva, al final, viste, vamos a tomar todo el colectivo juntos y vamos a terminar todos en el mismo lugar. Y pensar que uno tiene. Entonces, en la cárcel, de golpe, charlar con estos chicos. Un chico era un asesino, había en ocasión de robo, le habían tratado de sacar el arma y había matado a alguien. Y uno tiende a decir, bueno, o sea, obviamente es un horror la situación, pero pone a la persona en el peor de los infiernos de Dante. Y cuando charlás 2 horas con esa persona, yo volví, mi pareja me decía, bueno, pero al final estás empatizando, estás hablando, porque terminás empatizando, porque te das cuenta que es una persona que se equivocó, que tuvo un tema de circunstancia, bueno, todo eso, pero te baja al mismo terreno. O sea, vos decís, bueno, ¿cómo puedes estar hablando con un asesino igual a igual y estar escuchándolo? Bueno, sí. Es así, y te baja muchísimo. Te baja mucho. No quiere decir ni que justifique, ni que apruebe, ni que nada. Pero entendés. Y cuando uno entiende, también es capaz de procesar las cosas distintas. Buenísimo. Tengo una persona que está levantando la mano, si Sergio me permitís, seguramente querrá hacerte una pregunta. Agustina. Hola, ¿cómo andan? En primer lugar, muchísimas gracias, Sergio, por tomarte el tiempo para conversar con nosotros. A la cátedra nuevamente por el 10º encuentro ya en esto. La autoridad que están presentes es el decano de Económicas, el vicepresidente por el área académica de la universidad. Quería hacerte una consulta sobre esto último que decías de la toma de decisiones. Quería consultarte si pudieras quizás poner un ejemplo para guiarnos por tu proceso más o menos que realizás a la hora de tener que tomar una decisión, y después con lo que también mencionabas de cómo haces para estar tranquilo o seguro o convencido de que la decisión fue la mejor, o sea, que tomaste la mejor decisión que podías en ese momento, quizás con el diario del lunes, sabiendo que por ahí generó efectos negativos. ¿Cómo haces para decir, bueno, tomé la mejor que podía, o me equivoqué, pero aprendí, no sé, si nos podés comentar un poco más
sobre ese Esto da tema. para una charla de 1 hora, te aviso, pero bueno, vamos a hacer el súper resumen. Yo digo, tengo mi propia personal teoría de toma de decisiones, primero tengo que estar tranquilo que estoy tomando y que no estoy omitiendo algo que pueda dañar a alguien. Obviamente puede pasar, pero es algo que trato de tener cuidado. Segundo, decisiones complejas las hablo con varios. Y te digo, me mejoran muchísimo la decisión porque me dan un montón de aspectos. Y sobre todo, hablo con esa gente que me va a decir lo que me tenga que decir. O sea, un líder tiene que tener gente que te va a decir y te va a matar sin ningún problema. Y tenés que cuidarlos, porque la tentación de muchos líderes es a ellos que te vienen con las cosas que no querés escuchar, correrlos. Bueno, eso es los que querés cerca, esos son los que te ayudan, son los que te defienden, en definitiva. Los que te defienden no es lo que te dicen, está todo bien lo que estás haciendo. Lo defienden son los que te matan cuando te estás equivocando. ¿Sí? Esos son tu guardia, digamos, real. Entonces, socializo mucho. Yo tengo una mini teoría de toma de decisiones que no es muy ortodoxa, pero es como yo digo, imagínense un redondel dividido en 4. ¿Sí? Primer cuarto de una decisión es lo que sabes. ¿Qué es lo que te enseñan en ingeniería? El Excel. Hiciste el Excel, anotaste, tenés un montón de información para esa decisión. Pero es un cuarto. Después tenés un segundo cuarto que es de ese coso que es lo que no sabes. Pero sabés que no lo sabés. ¿Sí? Suponete que estás por hacer una obra y no sabés ni el terreno cómo es y qué sé yo. Entonces de alguna manera ponés contingencia, decís, bueno, esto puede ser que no, pero ya sé cómo lo puedo arreglar si viene. Pero llegaste a la mitad. Yo digo, después viene el lado oscuro de la luna, la segunda mitad. Porque viene el tercer cuarto es lo que no sabés que no sabés. Y eso es complicado, porque eso no entra en ningún Excel. ¿Sí? Empezaste a hacer, yo digo, bueno, un amigo que creo que en Colonia compró una casa, quería reformarla, empezaron a acabar y encontraron ruinas arqueológicas. Chau, le pararon todo. Eso es lo que no sabés que no sabés. O sea, y muchas de las cosas que tomamos decisiones tienen elementos que no sabés que no vas a saber. Y tenés que saber que es así. Entonces, tenés que tener esa flexibilidad para adecuarte con esas cosas. Y la cuarta parte, que es la que realmente los desastres ocurren con el cuarto, que es aquellas cosas que estás firmemente convencido o convencida de que son así y estás equivocado. ¿Sí? Lo primero que miro con decisiones complicadas es cuáles son mis convicciones absolutas. Bueno, esas son las que pueden transformar una decisión en desastrosa. Ejemplo, cuando Estados Unidos ataca a Irak, ¿sí? Con la convicción de los informes que tenían armas químicas, y no era así, armó una guerra por algo que estaban totalmente convencidos de que era falso. ¿Sí? Entonces, lo que trato de mirarme en el espejo mucho es aquellas convicciones absolutas que tengo, que afectan esa decisión. Porque el desastre puede venir por ese lado. Entonces, y ahí te sirve mucho hablar con gente que piensa distinto, porque te las cuestiona todas. Entonces, yo te diría eso en un resumen, porque esto de vuelta da para más de 1 hora, pero... Muchas gracias. Nada. Gracias, Agus. Una otra pregunta que tengo, Sergio, es la de Chiara. ¿Algún consejo que puedas dar? Que no sé si hay más preguntas. Sí, ahí Sí. ¿se me escucha? Ahora sí. Chiara nos pregunta si podrías dar algún consejo para mantener la calma en situaciones críticas y para controlar las emociones en conversaciones difíciles. ¿Cómo se hace? Yo de eso no puedo hablar. Yo debo tener algún gen perdido italiano, porque yo me enojo, o sea, pero con los tiempos me conozco y me sé cuando me estoy empezando a enojar. Y normalmente yo me he encontrado en ciertas reuniones o lo que sea, diciendo, para un rato y me voy a caminar. Y vuelvo. ¿Sí? Porque sé que jamás puedo ganar algo enojándome, jamás una conversación puede ser mejor. Hay gente que es especialista en provocar, hay gente que articula sus discusiones con la provocación, hay que identificarlos y hay que correrse. Es interesante, bueno, esto uno lo tiene después de mucho tiempo, pero uno ya ve venir al que es un provocador, y es muy interesante la reacción cuando lo dejas pasar. Dejas pasar una provocación, dejas pasar otra, y lo desconcertás totalmente, porque espera que te enganches y no te enganchás. ¿Sí? Entonces, pero son cosas que, digamos, uno tiene que conocerse a uno, que por eso digo, uno de los temas de liderazgo es
frente al espejo conocerte y saber cuándo vas a enganchar. ¿Viste? Todos tienen algún amigo o amiga que saben que se enoja fácil y que alguien lo toma de punto o siempre se engrana. Bueno, esa gente, alguien que es manipulador, y en todas las organizaciones existe gente manipulador, la manipula muy fácil. O sea, al que se enoja muy fácil. Entonces tenés que aprender a correrte, o sea, conocerse a uno mismo creo que es clave para encarar esas conversaciones difíciles, tirantes, etc. Y lo que siempre tenés que evitar es enojarte digamos, primero, un rol de liderazgo nadie te quiere ver enojado, porque no sos líder para eso. Y segundo, en situaciones tensas, el enojo no te va a dejar, o en situaciones complicadas o conflictivas, nunca vas a llegar a una buena solución. O sea, porque yo me manejo así, cuando me estoy enojando, me corro. No es fácil verme enojado, no porque no tenga sentimientos y no me enoje en ciertas cosas, ni me frustre en otras, porque entiendo con el tiempo y con el ejercicio que me tengo que correr esas situaciones no me sirven así, a mí no le sirven a nadie. Entonces creo que es un poco mucho ejercicio, ¿no? Eso, porque a ver, uno obviamente te enojas. No sé, los que vieron, es muy interesante ver algunos videos de Obama, de Barack Obama, que era un tipo con una sangre, o es un tipo con una sangre fría espectacular, y cómo cuando lo provocan, él no se engancha. Yo estoy seguro que por adentro de él está hirviendo, pero, viste, como maneja una disciplina zen totalmente, y eso creo que es importante para todos nosotros que vivimos en ambientes complejos, con mucha gente. En la medida que ustedes progresen en su carrera van a tener interacción con jefes complicados, con subordinados complicados, con pares complicados, situaciones complicadas. Bueno, sí, te digo, hace un tiempo aprendí a meditar es bueno. Andrés ahí nos recuerda algo de nuestras cursadas. Dice, profe, el famoso salir al balcón, ¿no? La técnica de Yuri de negociación, cuando un poco viene la cosa difícil, salir al balcón, ¿no? Tomar aire, ver de otra perspectiva, y eso es tan cierto, ¿no? De que debe llevarse a cabo. A mí me gustaría preguntarte algo, porque obviamente por tu vasta experiencia con tantos profesionales de distintas ramas, ¿qué cosas crees que los docentes deberían modificar en su quehacer académico respecto a lo que es la relación con los alumnos, los contenidos? Yo creo que la universidad en cuanto a contenidos, y no conozco este programa en particular, pero a mí me resultó buena, incluso con muchos contenidos de hace 30 años que si hoy son irrelevantes, igual te sirven. O sea, yo soy un convencido de que uno no aprende para aplicar, uno aprende para formarse, ¿sí? Pues sí, bueno, todos ustedes cursaron, no sé, 3, 4, 5 matemáticas, análisis, álgebra. ¿Para qué te sirve? ¿Alguna vez te pusiste a hacer cuentas con, no sé, con serie de Fourier? No, nunca. Pero ¿sabes qué? Me da una formación que cuando tengo que discutir con una persona que hace inteligencia artificial, entiende de qué está hablando. O sea, yo creo que lo formativo, en mi visión, está bien una carrera, sobre todo cuando uno empieza la carrera, tu primer carrera que sea muy generalista. Después vas a tener tiempo de afinar y hacer un posgrado en un tema, ser muy profundo en otro. Digamos, en Oxford, una cosa interesante, estuve con un demógrafo hace unos años, que decía, mira, un chico que nace hoy, y esto era en el 2005, tiene una expectativa de vida de 100 años, ¿sí? Entonces, va a haber 100 años y la cabeza le va a funcionar bien hasta los 90 probablemente. Entonces, se va a recibir a los 24 y tiene 65 años de vida profesional, 65. No va a ser lo mismo. Viene un mundo donde van a hacer múltiples especializaciones, van a cambiar de trabajo, van a estudiar otras cosas. Ahora, la pregunta es, ¿qué querés como primer carrera? Y muchos chicos por ahí vienen de secundario, me los mandan, conocidos y qué sé yo, que quieren estudiar periodismo deportivo y qué sé yo. Mi visión es, está bárbaro que te encante el periodismo deportivo, pero ¿por qué no empezás estudiando comunicación? Tener una base ancha, una base bien sólida, donde vas construyendo y haciendo, y después estudiar periodismo deportivo. O sea, en ese sentido, la ingeniería es una muy buena carrera porque es general, donde aprendes muchas cosas que en tu primer trabajo te van a parecer irrelevantes, pero después te permite en estos 65, 70 años que va a tener cualquiera de ustedes, los más jóvenes de carrera profesional, ir pivoteando sobre muchas otras cosas. Piensen, y esto también es largo, que la carrera universitaria como la conocemos hoy es la misma
de 1650. Estaba en Oxford, en el edificio 1650, donde la gente se recibía a los 22, 23, 24 años. ¿Por qué? Porque en 1650 vivían 35. Tenían 10 años para ejercer su profesión y por eso tenían que recibir rápido. Hoy el paradigma de tu carrera universitaria para ejercerla a los 24 por 10 años no existe más. Hoy tenés 65 años para ejercer. Entonces, y yo creo, vos me decís, una crítica, yo creo que la institución educativa es muy conservadora, probablemente sea una de las más conservadoras de la Argentina, quizá por buenos motivos, pero claramente hay que mantener esas carreras generales, pero hay que generar carreras de especialización cortas, mucho más dinámicos, y creo que es lo que viene a futuro, ¿no? Yo creo que, si ustedes me preguntan, yo digo, está bueno mantener las grandes carreras, la medicina, la abogacía, la ingeniería, porque creo que son fundaciones, pero después tenés que poder proponer, y quizá la ingeniería tiene que ser de 4 años, y después tenés 5 maestrías distintas de 2 años, y después un posgrado más. O sea, hay que modularizar mucho más eso, o sea, porque estamos saliendo del paradigma de 1650, que claramente la expectativa de vida era otra. Bien, y después hay otras preguntas más, un poco vinculadas con el tema de la meditación, que pregunta Victoria, ¿cuál es el principal beneficio que te aporta el tema de la meditación en tu quehacer cotidiano? No, como que me baja las revoluciones. Aparte, es como que, digamos, te olvidas un poco de lo que está, bajás las revoluciones y después puedes volver a pensar con mucho menos emocionalidad los problemas, o sobre todo cuando estás en temas conflictivos, con tironeos y todo. Es bajar. A ver, tampoco creo, yo no creo que, a mí hay gente que centra en la meditación toda su vida, yo tampoco soy así. Pero es una herramienta, es una buena herramienta cuando uno la agarra, pero tampoco es para decir que toda tu vida tiene que... Pero a mí me sirve para bajar revolución. Bien. Yo voy a hacer una última pregunta, porque ya que no va habiendo más preguntas, pero digo, hay algo, el otro día participaba con la gente de Endeavor en una charla sobre corporate venturing y escuché el tema del hackathon como una propuesta para trabajar con las universidades o con las facultades para solución de problemas. ¿Qué iniciativas lleva adelante? Porque sé que Accenture tiene equipo vinculado con esto, Sí. vinculado a la posibilidad de que formar grupos o equipos en las facultades para poder, aunque sea trabajar en el análisis del caso respecto a que ellos puedan entrenarse en esta modalidad. Yo creo que los hackatones venimos haciendo y todo, creo que es una gran manera de que la gente se muestre, ¿sí? Y detectar talento. Yo creo que la gente en un hackathon no es que aprende nada nuevo, pero es una manera de juntarse, trabajar en grupo y expresar sus ideas. Y a mí me parece una excelente herramienta que las universidades hagan, ¿sí? Y es una manera de que uno aprenda de cómo es formar su emprendimiento propio, ¿no? Que creo que cada vez más es algo que hay que fomentar en Argentina, ¿no? O sea, está bueno las empresas grandes, pero hay muchas ideas innovadoras que surgen de estos pequeños emprendimientos. Vivan o no vivan, yo también tuve mi emprendimiento apenas recibido y la verdad que estuvo buenísimo, duró un tiempo, aprendí un montón y después pasé a otra cosa. Yo creo que gran parte del valor de muchos de los emprendimientos es el aprendizaje. Calculemos que el 95% se muere y hay un 5% después que le va bárbaro. Pero creo que el aprendizaje es algo que saca siempre. Bien, y como dice Nacho acá agrega, y eso la lectura la hizo Google, ¿no? Con el tema de las Career Certificates, que son esas carreras cortas, rápidas, para que un poco van a competir también con estos centros de formación. Y está bueno que desde lugares certificados se pueda acceder a esta formación. Yo creo que sí, un poco yo dije, yo creo en las carreras grandes. Pero no todo el mundo tiene las condiciones, ni la voluntad, ni todo de hacer una carrera de 5 o 6 años, con lo cual hay que darle lugar a todos. Yo creo que está bien. Perfecto. No sé si hay alguna pregunta de alguien más, alguien que quiera preguntar. Ya nos estamos excediendo un poco del tiempo, así que digo, si hay alguna pregunta más, este es el momento, si no vamos a ir dando finalizado el encuentro. Yo mientras damos por finalizado el encuentro, Sergio, quiero agradecerte otra vez especialmente tu participación. Era algo que nos faltaba, con lo que nosotros decíamos el modelo de dirección, hablamos mucho de cultura, hablamos de responsabilidad social, hablamos de procesos con otros encuentros,
y nos faltaba esta pata un poco del comportamiento y el tema del liderazgo, sobre todo de los que hacen, ¿no? Porque digo, ¿cuánto valor tiene escuchar a personas que han tenido una trayectoria exitosa y han, hasta pareciera como que van adaptando el liderazgo a las situaciones? Así que creo que para nosotros en lo personal es muy valioso y para los chicos también. Eduardo, ¿estás por ahí? Sí, Diego, sí. Bueno, yo te voy a pedir como que fuiste el impulsor un poco del apoyo del encuentro. Quiero que cierres estos 10 ciclos y bueno, y que charles estos últimos minutos con Sergio en lo que quieras. Nada, Diego, primero gracias Sergio. Nada, 2 minutos, sé que estamos excedidos. La verdad que son momentos, nos has hecho pasar 10 encuentros brillantes, Diego. La verdad que los agradecimos somos nosotros, la posibilidad de encontrarnos con gente amiga entre nosotros. Está Martín, está Agustina, lo veo a Nicolás, la veo a Victoria, te veo a vos. Y la verdad que los expositores han sido un lujo. Así que la verdad que son de los momentos lindos que nos toca vivir en la gestión de la facultad. Yo quería hacer nada más que 2 reflexiones para ser muy breve. El primero tiene que ver desde lo conceptual. Todos los que trabajamos en la carrera de administración o de ingeniería industrial, siempre creemos que mucho del conocimiento de estas ciencias se genera en las organizaciones del medio, ¿no? Y esto fue así en la historia. Desde Taylor, Fayol, Urwich, Ford, todos trajeron el conocimiento que se genera en las organizaciones a los centros de educación. Así que la verdad que me parece una muy buena costumbre la de escuchar a los que están en la práctica de la gestión de las organizaciones para aprender y enriquecer nuestra formación, de los alumnos y también de nosotros como docentes. Así que te felicito, Diego, por ponerle impulso a esta idea de cómo se genera conocimiento en la administración y, por supuesto, a los 10 expositores que te acompañaron en este ciclo. Y después desde lo institucional también compartir la alegría. Digo, que esté Martín, que hayamos hecho este ciclo con otra facultad, con la Facultad de Ingeniería, que entendamos que el futuro es la interdisciplina y no es el conocimiento estanco. Desde lo institucional ver que a pesar de toda la pandemia estamos acá y estamos funcionando, y estamos dando clases, y estamos evaluando, y está la universidad de pie, y no solo haciendo enseñanza de grado, sino haciendo investigación, haciendo transferencias, haciendo extensión, haciendo este ciclo de charlas. La verdad que para la facultad y para la universidad también es importante que estamos de pie y que estamos funcionando. Y la verdad que no quiero dejar de cerrar sin agradecerle a los 10 expositores, a vos como cabeza de cátedra, a tu equipo. La verdad me he sentido muy, muy cómodo, muy orgulloso de facilitar. Como te lo dije al principio, nosotros generamos las condiciones, pero el contenido se lo ponen ustedes. Los docentes, los no docentes, los graduados y los estudiantes de la universidad. Así que nada más que esto, muchas gracias, agradecerles a todos, y creo que te queda la presión para el año que viene, que vamos a estar muchos de nosotros esperando este ciclo, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Martín. Gracias a todos por el lugar, por el espacio. Muchas gracias, Sergio, te agradecemos infinitamente. Espero que la próxima sea un auditorio. Sí, y nosotros también. Muchísimas gracias, Sergio, un placer, y gracias a todo tu equipo también. Gracias, Rafa, gracias, Flor. Nos vemos pronto. Por favor, un gusto. Chao, gracias, Hasta Diego, luego. gracias, Martín, gracias, Sergio. Muchas gracias a todos. Gracias, equipo. Chao, chao.